Imagina la escena. Estamos en la antigua Grecia, mucho antes de lo que solemos pensar como el gran apogeo, y un pensador se levanta y dice algo. Bueno, algo que hoy nos parece obvio, pero que entonces era casi una herejía. ¿El qué exactamente? Pues que nuestro centro de mando, lo que nos permite pensar, sentir, experimentar el mundo, no está en el corazón, como creía casi todo el mundo. ¿Sí, no? Sino aquí arriba, en el cerebro. Una idea potentísima para la época, desde luego. Hoy nos sumergimos en la figura de Alquemeón de Crotona, un personaje fascinante que vivió entre los siglos 6 y 5 a.C. Un auténtico pionero, sí. Se movió ahí en esa frontera interesante entre la medicina y la filosofía. Y sus intuiciones, bueno, no solo fueron rompedoras para su tiempo, sino que vamos a ver que siguen resonando hoy de formas sorprendentes. Sí, es bastante actual en algunos aspectos. Fragmentos citados por autores posteriores, gigantes como Aristóteles, Galeno. Testimonios de doxógrafos, estudios modernos, artículos. Exacto. Es un poco como un trabajo de detective, reconstruir su pensamiento a partir de esas piezas sueltas. Pues esa es nuestra misión hoy, desenterrar las claves del pensamiento de Alquemeón. No solo qué dijo, sino por qué fue tan innovador. Y sobre todo, cómo esas ideas de hace 2500 años nos pueden decir algo hoy. Sobre la salud, la mente, incluso los límites de lo que podemos saber. Vamos a explorar a fondo a este médico filósofo. Perfecto. Bien, empecemos por situarnos. ¿Quién era Alquemeón? ¿Dónde vivió? Mencionamos Crotona. Crotona, sí. Una colonia griega muy importante en el sur de Italia, lo que se llamaba la Magna Grecia. Y en su época, finales del 6, principios del 5 a.C., era un lugar especial, ¿no? Totalmente. Un hervidero cultural y científico. Por un lado, tenía una escuela de medicina muy famosa, de gran prestigio. ¿Y por otro? Era el centro de la escuela pitagórica. Y aquí, empieza el debate sobre la relación de Alquemeón con ellos. ¿Fue pitagórico o no? Pues las fuentes no se ponen de acuerdo. Aristóteles dice que fue contemporáneo de Pitágoras cuando éste ya era mayor. Lo que sugiere que pudieron conocerse, quizás. Podría ser. Diógenes Laercio va más allá, dice que fue discípulo directo. Pero hay otras interpretaciones, ¿verdad? Más recientes. Sí, algunos estudios modernos creen que fue más independiente, influido por el ambiente intelectual pitagórico, claro, eso es innegable en Crotona, pero no necesariamente un miembro de la escuela en sentido estricto. Quizás con un enfoque más empírico. Exacto. Su énfasis en la observación, en la disección, quizás lo distingue un poco del rollo más matemático-místico de los pitagóricos puros. Lo que sabemos seguro es que era hijo de Piritoo. ¿Y se le considera uno de los primeros, ¿cómo era el término? Iatrosophistai. Eso, médicos filósofos. Sí, una figura que combinaba la práctica médica, la curación, con una reflexión profunda sobre la naturaleza, sobre el ser humano. Fascinante. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo combinaba esas dos facetas? Pues ahí está la clave de su originalidad. Por un lado, la investigación empírica, observación cuidadosa y, crucialmente, la disección. Que eso sí que era rompedor en su época. Tremendamente. Usarla con fines de investigación científica era muy audaz. Y por otro lado, la especulación racional, al estilo de los filósofos presocráticos. Es una pena que se perdiera su libro sobre la naturaleza. Una gran pérdida. Pero bueno, como decíamos, lo reconstruimos a través de otros. Aristóteles, Platón lo menciona en el Fedón. Galeno, Teofrasto, Plutarco, Aecio, Diógenes Laercio. Un montón de fuentes indirectas. Con esas piezas intentamos armar el puzzle. Vale, pues vamos a ello. Entremos en esas ideas tan importantes. La primera que mencionamos, el cerebro, el centro de mando. Es que esto es fundamental. Imagina el contexto. Casi todo el mundo pensaba que era el corazón. Claro, el corazón late, sientes las emociones ahí, parece lógico. Parecía lógico, sí. Incluso para mentes como la de Aristóteles, era el corazón. Y llega Alquemeón y dice, no. La sede de la sensación, la aistesis. La percepción, ¿no? Eso. Y también del pensamiento, del entendimiento, la axiónesis. Y hasta del alma, la psique. Todo eso reside en el cerebro. Lo llama el hegemonicón. El hegemonicón, sí. El centro rector, el jefe, digamos. Y lo más increíble es que no parece una idea sacada de la manga, una simple especulación. Mencionabas la disección. Exacto. Todo apunta a que sus conclusiones venían en parte de ahí. La tradición insiste en que fue de los primerísimos en hacer disecciones anatómicas con fines científicos. ¿En humanos también?
¿O solo animales? Probablemente sobre todo en animales. La disección humana tenía muchos tabúes en esa época, era complicada. Pero bueno, no se descarta del todo. El caso es que, al abrir y mirar, ¿Qué vio? vio estructuras, vio esos conductos que él llamó por hoy. Por hoy, ¿qué serían? Pues lo que hoy llamaríamos nervios. Vio que conectaban los órganos de los sentidos, como los ojos, directamente con el cerebro. Identificó el nervio óptico. Se le atribuye así. Ver esa conexión física, esos cables que unen los ojos con la masa encefálica, debió ser una prueba brutal para su teoría. Claro, una base empírica. No era solo filosofía abstracta. Para nada. Tenía una base observable, y eso le da una fuerza tremenda a su argumento sobre el cerebro como centro procesador. Es increíble pensar en ese momento, ¿eh? Ver esas conexiones por primera vez. Y a partir de ahí hizo una distinción importante. Sí, entre sentir y entender, entre aistesis y giunesis. ¿Cuál es la diferencia para él? Pues que los animales, igual que los humanos, tienen aistesis, sienten, perciben el entorno. Vale. Pero solo los humanos tenemos giunesis, entendimiento, la capacidad de procesar esas sensaciones, interpretarlas, darles sentido, comprender. Y esa capacidad superior, el entendimiento, ¿dónde la sitúa? Específicamente en el cerebro humano. Es una distinción que, bueno, sigue siendo súper relevante hoy en día en psicología, en neurociencia. Vale, primera gran idea. El cerebro manda y procesa. Fundacional. Pero Alcmeón es quizá igual o más famoso por otra idea. Su concepto de salud. Ah, sí. La famosa isonomía es brillante. ¿Cómo funciona? Tenemos un fragmento clave, ¿no? Sí, el B4, que citan a Ecio y Plutarco. Viene a decir que la salud es la isonomía de las potencias, de las dinamis. ¿Y la enfermedad? La enfermedad es la monarquía de una de ellas sobre las demás. Potencias, dinamis, ¿qué son? Son las cualidades fundamentales que componen el cuerpo, y las piensa en pares de opuestos: húmedo y seco, frío y caliente, amargo y dulce. Y aquí la conexión con la política salta a la vista. Isonomía. Claro, isonomía era un término político fundamental en su época. Significaba igualdad ante la ley, equilibrio de poder en la polis democrática. Y monarquía, obviamente, lo contrario. El gobierno de uno, la tiranía. Pues Alcmeón coge esa metáfora política y ¡zas!, la aplica directamente al cuerpo humano. O sea que la salud es como una democracia interna. Un equilibrio perfecto donde todas las fuerzas, frío, calor, húmedo, seco, conviven en armonía. Ninguna manda sobre las otras. Exactamente. Y la enfermedad es una tiranía. Una de esas fuerzas, por ejemplo, un exceso de calor, la fiebre, se impone, tiraniza al resto y rompe ese equilibrio. Es una visión súper dinámica, ¿no? Sistémica. Totalmente. No se trata de eliminar cualidades, sino de mantenerlas en una mezcla equilibrada. Es una forma muy potente y visual de entender la fisiología. Y con estas ideas tan potentes, ¿era Alcmeón alguien muy seguro de sí mismo? En plan, yo he descubierto la verdad. ¿O era más cauto? Pues aquí viene otra cosa muy interesante. Parece que tenía una notable humildad epistemológica, o sea, sobre lo que podemos saber. ¿Ah, sí? Sí, hay otro fragmento famoso, el B1, que citan Diógenes Laercio y Teofrasto. Dice algo como: sobre las cosas invisibles y las mortales, los dioses tienen un conocimiento cierto, una sapeneia. Vale, los dioses lo saben todo con certeza. ¿Y los humanos? Pero los hombres solo podemos conjeturar. Tecmairestai. Conjeturar. Significa que estamos a ciegas. No exactamente. Tecmairestai viene de tecmar, signo, indicio, prueba. La idea es que no tenemos acceso a la verdad absoluta y directa como los dioses, pero sí podemos avanzar. ¿Cómo? Interpretando los signos, las pruebas que nos da la experiencia, la observación. Tenemos que basarnos en la evidencia que tenemos y construir nuestro saber a partir de ahí. Pero sabiendo que siempre será limitado, ¿no? ¿Provisional? Eso es un reconocimiento muy temprano de los límites del conocimiento humano y, en cierto modo, es un anticipo del método científico. No lo sabemos todo, seguro, pero investigamos, reunimos pruebas y sacamos las conclusiones más razonables posibles. Es llamativa esa mezcla. Audacia en las teorías, cerebro, isonomía, y prudencia en cuanto a la certeza de ese conocimiento. Muy llamativa, sí. Pero Alcmeón fue más allá, ¿verdad? También tocó temas más especulativos. El alma, por ejemplo. Efectivamente,
Las fuentes, sobre todo Aristóteles en De Anima, nos dicen que creía que el alma, la psique, era inmortal. Como Platón luego. Sí, pero el argumento de Alquemión es curioso. No es puramente religioso o mítico, busca una base más cosmológica. ¿Cómo lo justifica? Pues dice que el alma es inmortal porque se parece a los cuerpos celestes inmortales. El sol, la luna, las estrellas. ¿Y qué tienen en común el alma y las estrellas para él? El movimiento perpetuo y cíclico. Los astros, en la visión antigua, nunca paran, siempre giran en sus órbitas perfectas. Vale. Pues Alquemeón razona, el alma humana también está siempre en movimiento, el pensamiento, la vida misma, así que participa de esa naturaleza divina eternamente móvil de los astros, por eso es inmortal. Curioso cómo busca una justificación casi física, ¿no? Basada en observar el cosmos. Sigue esa línea de buscar explicaciones en la naturaleza. Totalmente. Y en esa misma línea, Aristóteles cuenta otra idea de Alquemeón sobre por qué morimos los humanos. A ver. Decía que los seres humanos perecen porque no pueden unir el principio con el fin. ¿Qué querría decir con eso? La interpretación más común es que, a diferencia de los astros, que cerran ciclos perfectos y eternos, nuestra vida es un movimiento lineal. No podemos cerrar el círculo, no podemos volver al principio como ellos. Nuestra trayectoria acaba, es finita. Fascinante. Y aparte de estas grandes preguntas, se metió con cosas más fisiológicas del día a día, como el sueño, por ejemplo. Sí, aunque aquí parece una hipótesis más especulativa, quizás no basada directamente en disección. Propuso una hipótesis vascular sobre el sueño. ¿Vascular? ¿De los vasos sanguíneos? Eso. Sugería que nos dormimos cuando la sangre se retira de la superficie, de los vasos pequeños, y se concentra en los grandes vasos internos. ¿Y al despertar? ¿Lo contrario? La sangre vuelve a dispersarse por todo el cuerpo, irriga de nuevo la superficie, los sentidos, y nos despertamos. Una explicación muy mecanicista, buscando la causa física. Interesante. Y hay otro punto que mencionaste al hablar de la isonomía, pero que creo que es súper importante. Las causas externas de la enfermedad. Fundamental, sí. En el mismo fragmento B4, donde habla de isonomía y monarquía, añade que la enfermedad no solo viene de desequilibrios internos, también puede venir de fuera. ¿Y da ejemplos? Sí, enumera varios. La calidad del agua que bebes, las condiciones del lugar donde vives, la región, Kiora. El entorno. Exacto. También el exceso de trabajo, la fatiga, Kopoi, la necesidad o el estrés extremo, Ananke. ¿El estrés? Sí, bueno, lo que llamaríamos hoy estrés. Y también, claro, el exceso o defecto en la alimentación, trofé. Esto parece un avance enorme. Reconocer que el ambiente, la dieta, el estilo de vida nos afecta directamente a la salud. Es un paso de gigante. Anticipa clarísimamente el énfasis que la medicina hipocrática, que vendrá poco después, pondrá en la dieta, el ambiente, aires, aguas, lugares, como factores clave. Alquemeón ya abre esa puerta. Vale, entonces si ponemos todo junto, cerebro como centro, salud como equilibrio, isonomía, humildad epistemológica, ideas sobre el alma, el sueño, causas externas, ¿cuál dirías que es el legado de Alquemeón? ¿Por qué nos importa hoy? El legado es inmenso y, como decíamos, muy relevante. Para empezar, en neurociencia. Su idea del cerebro es el punto de partida de todo. Sin él, la historia habría sido otra. ¿Y la distinción entre sentir y entender? Sigue siendo central en psicología cognitiva, en filosofía de la mente, y su apuesta por la observación, por la disección, aunque fuera básica, marcó el camino del método científico en biología y medicina. Investigar el cuerpo mirando, no solo pensando. Y más allá de la ciencia pura, en nuestro día a día, ¿cómo nos llega esa idea de la isonomía, de la salud como equilibrio? Pues aquí es donde creo que es increíblemente moderno. Esa idea de equilibrio dinámico es la base de lo que hoy llamamos homeostasis en biología. La tendencia del cuerpo a mantenerse estable. Exacto. Y conecta directamente con enfoques médicos muy actuales. La medicina integrativa, la funcional, la visión holística, todas buscan restaurar el equilibrio en sistemas complejos, inmune, endocrino, nervioso, microbiota. No solo tapar síntomas. Es volver a la idea de Alquemeón, de buscar la armonía interna. Justo. Piensa en las enfermedades crónicas de hoy. Diabetes, obesidad, autoinmunes, las relacionadas con el estrés crónico. Desde la perspectiva de Alquemeón serían
monarquías, ¿no? Exactamente. Un factor, la glucosa alta, la inflamación crónica, el cortisol disparado, que toma el control, que tiraniza al sistema y rompe el equilibrio general. La isonomía nos invitaría a pensar en la salud como esa presencia activa de equilibrio, no solo como que no te duele nada. Eso es. Incluso en salud mental, ¿de qué hablamos? De buscar el equilibrio entre estrés y resiliencia, entre las demandas y los recursos. La isonomía es un concepto súper útil para pensar nuestra salud hoy. Y es curioso también ver el viaje de esa metáfora política, ¿no? Alquemeón la usa para explicar el cuerpo. El causal. Y siglos después se invierte. En textos hipocráticos como el famoso aires, aguas y lugares, se usan factores médicos o ambientales para explicar diferencias políticas o de carácter. ¿Cómo? Pues argumentando, por ejemplo, que el clima de Asia, supuestamente monótono, favorecía la monarquía y un carácter más dócil, mientras que el clima variable de Europa fomentaba la libertad y la rudeza. Usaban la medicina para justificar diferencias culturales y políticas. Exacto. A menudo, claro, en el contexto de la diferencia entre griegos y bárbaros. Es importante decir que esto es lo que reflejan las fuentes, no que lo validemos nosotros. Por supuesto. Pero muestra esa conexión tan fuerte que había entre pensamiento médico, filosófico y político. Queda claro entonces. Alquemeón no fue una figura secundaria, fue un puente clave entre la filosofía presocrática y la medicina racional basada en la observación. Un pionero al señalar al cerebro, el primero en pensar la salud como ese equilibrio dinámico, la isonomía, un defensor de la investigación empírica. Y todo con esa admirable cautela sobre lo que podemos realmente saber. Sus ideas, aunque nos lleguen a trozos, siguen diciendo mucho. Y quizás, para terminar, podríamos lanzar esa idea central de la isonomía a nuestro propio tiempo. Alcmeón habló de equilibrio frente a fuerzas internas y también externas. Entorno, fatiga, dieta, estrés. Y hoy estamos, bombardeados por estímulos externos como nunca antes. Información constante, cambios ambientales, modas de dietas, estrés digital, presión por producir. Ante todo esto, ¿cómo podríamos aplicar hoy esa sabiduría de Alcmeón? ¿Qué significa buscar nuestra isonomía personal, nuestro equilibrio físico y mental en este mundo del siglo XXI? ¿Cuáles son esas monarquías modernas, internas o externas, que amenazan nuestra salud? ¿Y qué podríamos hacer para intentar restaurar esa democracia interna, esa armonía que proponía Alcmeón hace 2 milenios y medio? Tente para quedarse pensando. Sin duda, da mucho que pensar.